El Comando Paraná fue un grupo de choque ideado por Enrique Tomás Cresto en su gobierno justicialista de la década del 70, que primero sirvió como una expresión de ideas de ultraderecha peronista, pero con el correr del tiempo se les fue de las manos y se transformó en violento. Buscaba contrarrestar el avance de la izquierda peronista representada en la JP Regional 2, fueron autores de numerosos hechos en la capital entrerriana y con el golpe de Estado terminaron detenidos por el poder militar junto a los mismos que perseguían. Yo militaba en la Juventud Peronista, JP. Milité en el barrio La Pasarela, donde me crié ahí con La Pasarela, con los compañeros Ramón Sánchez, Pichón que le decían, y las hermanas, muy buenos compañeros, la familia. Y entramos a militar y la militancia nuestra era ayudar a la gente, mejorar la vida de la gente, buscar que los gurises tengan apoyo escolar, que tengan todo lo que se puedan, que no se conseguía. Y bueno, y empezamos a militar, empezaron y pusimos en esa época, con el compañero Esparza, le solicitamos que poner boca de expendio. Te explico lo que era boca de expendio. Era en las casas de los compañeros en todos los barrios, en diferentes puntos de los barrios, poner una casa con carne, pan y leche, a precio y costo. Y bueno, y eso es lo que le molestaba al Comando Paraná y al gobierno. Le molestaba que nosotros hiciéramos eso. Porque era una militancia sana, no era que nosotros queríamos lucrar con eso. Y entonces lo empezaron a perseguir, que no nos dejaban. Y bueno, de ahí yo me voy a militar, porque hablo con Esparza y me voy a militar allá en la zona cerca del Volcadero, que eran 2 cuadros, 3 antes de llegar a Atlántida Argentina. Hoy es Atlántida Argentina. Antes era Villa Cartón. Bueno, con el compañero Esparza se hizo el proyecto de vivienda, se hizo la vivienda para todo. Pues era todo en las casas de chapa y cartón. Se hizo, y lo hizo la gente, no es que vos ponía la plata o no. El material lo ponía el municipio y la gente colaboraba laburando ahí 2 horas, 3 horas, y se levantó su casa. Hoy todavía tienen su casa, gracias al compañero Esparza y gracias a Dios y a la militancia de ellos mismos que reconocieron. Y bueno, nos empezaron a perseguir el famoso Comando Paraná, y yo sufría allanamiento, qué sé yo, cada 3 4 días tenía allanamiento. Nunca encontraron nada porque no tenía nada. Yo lo único que hacía militaba. Y bueno, y ellos formaron una cooperativa de ciruja, que el estudio de ellos, como decirle el estudio, lo tenían en calle Maipú. Lo tenían, ahí antes de llegar a Presidente Perón. Bueno, los responsables de la cooperativa era Romero, Lenzi y Garza y González, Gerardo González, que es 2x3 se considera gobernador de Paraná, para cobrar, porque otra cosa no tiene ni la madre lo vota. Bueno, ese Gerardo González era uno de los responsables también de apretar gente. Y usaban la cooperativa como tenían armas, tenían todo ellos, nadie los tocaba a ellos. Pero porque tenía todo el gobierno y la policía paga. El 24 de marzo se veía venir, ya era inexorable, ya lo sabíamos eso. ¿Qué pasó? Yo tenía un cargo en el gobierno de la provincia, tenía un cargo, una función, que era totalmente técnica jurídica, era de Fiscalía de Estado. Según la Constitución, el fiscal de Estado es el abogado de la provincia en lo que la provincia sea parte actora, demandada o tercerista, ¿no? Quiero decirte que el núcleo político del gobierno justicialista del gobernador Cresto, a ese núcleo no entraba cualquiera. Entraba quien por razones de función tenía más enganche con lo que pasaba. Cuidado que el Comando Paraná tuvo apoyo logístico policial, Ojo, Es muy grave eso, muy grave. Tenía
hasta armas. Bueno, lo que te quiero decir es que la función mía, precisamente, ¿por qué salgo defensor yo del gobernador Cresto? Porque los abogados que estaban en el núcleo político del gobernador estaban presos. Lo que yo puedo aportar son la reconstrucción. Yo no estuve en la época del Comando Paraná. Yo, como explicaba, yo llegué acá en mayo del 78. Pero la película del Comando Paraná no terminó nunca. Primero, me tocó resolver la situación de casi todo el gobierno justicialista anterior, o sea, coetáneo con el Comando Paraná 75. Dígase Cresto, gobernador, Blanc, vice, los ministros, que no me acuerdo ya con detalle los apellidos. A Cresto lo indagué en la cárcel de Concordia para evitar que lo trajeran y el escándalo que iba a ser. No era el caso de Blanc, porque Blanc estaba detenido, estaba en la cárcel. Y bueno, les dicté el sobreseimiento a los dos y a otros ministros, porque no había elementos, era una cuestión de poder del gobierno militar, de que todo el que fuera justicialista era un delincuente, y no era así. El líder del Comando Paraná era Eduardo Emilio Romero, el gitano, como se lo conocía, fallecido hace escasos meses en la capital entrerriana. Declaraba en su momento que siempre luchó por la vigencia de los postulados nacionalistas contra grupos apátridas que pretendían subvertir el orden público y arruinar las instituciones. El grupo también estaba integrado por Luis Chirolensi, el ex policía Carlos Bala, José Antonio Garza y Juan Carlos Torales, entre otros. Tenían como principal referente al abogado Alberto Talagano y como aliado de choque al entonces subjefe de la policía de Cresto, el comisario Álvaro Roldán. Fue un intento de un comando parapolicial, digamos, pero con gente que realmente no estaba ni política ni ideológicamente preparada para eso. En realidad eran un grupo de patoteritos, y perdón por el término si es muy despectivo, pero realmente era bastante así, cuya finalidad era, si mal no recuerdo, tuvo que ver el entonces gobernador Cresto en esto, que lo comisionó al subjefe de policía, un tal Roldán, a que reuniera a estos muchachos. Eran relativamente jóvenes, de 20 a 35 años, más o menos, una cosa así, tal vez algunos más jóvenes, eh, con la idea de neutralizar, por llamarlo de alguna manera, el accionar político de la juventud peronista de las regionales, o sea, lo que se llamaba también tendencia revolucionaria y que era afín, digamos, a Montoneros. Habíamos tenido nosotros la iniciativa durante varios años anteriores, en el Lucha y Vuelve y en todas esas campañas políticas que hubo por el retorno de Perón y para ganar las elecciones del 11 de marzo del 73. Y entonces cuando Cresto, que nosotros intentamos de todas maneras tratar de imponer un gobernador, propusimos un gobernador más de centro-izquierda, digamos, y obviamente que está claro que Cresto fue un gobernador más bien de centro-derecha. El Comando Paraná era una línea interna del peronismo que trabajó también para que el peronismo sea gobierno. Acá se perdió la primera elección, acá gana el doctor Montiel en el año 83, don Cayetano Humberto Barisco. Se le gana con el gallego Esparza.
O sea, hubo todo ahí una conjunción de fuerzas. Eso lo logró, pienso, personal, Perón, porque Perón ya estaba acá en la Argentina, o ya había pisado suelo en el 72, con su vuelta, y empezó, antes Perón tenía descentralizada la conducción, la CGT por su lado, los jóvenes por el otro, las mujeres por el otro, y él armaba el movimiento, las 62 organizaciones, él armaba el movimiento, y conducía él estando después del 72, cuando él regresa, después del regreso. O sea, aquel famoso dicho, no le da el cuero, de Levington, y después Perón le dice, me dio el cuero. Nosotros entramos, después de ganar las elecciones de Gallego, el 25 de mayo de 1973. De 1973 hasta el 24 de marzo del 76, que fue el golpe. La gestión de Esparza fue genial en todo sentido. Trabajaba muy bien. El lema nuestro era de los barrios al centro, no obstante lo cual se hizo muchísimo, se trabajó muchísimo. Yo creo que estadísticamente debe ser una de las municipalidades o gestiones que más trabajó. Se hizo el parque industrial, se compró salud pública municipal donde estaba el edificio, se compró donde estaba planificaciones, se compró el parque Gasano, o sea, se hizo miles de obras en un momento muy difícil, en un momento de mercado negro, donde estaba Isabel, todos sabemos lo que era eso. Y te digo, a pesar de todo eso, estoy orgulloso de la gestión de Gallego porque realmente me enseñó muchísimo. Y acá, en el orden local, la lucha entre las facciones del Partido Justicialista de aquel entonces eran también una réplica de lo que pasaba en lo que pasó en Ezeiza y bueno, y en algunos otros distritos, Córdoba, por ejemplo, Rosario, eran los distritos donde más contingentes humanos hay, ¿no? Es lógico, la política siempre apunta a esos segmentos de la sociedad, ¿no? No va a ir a un pueblito chico, ¿no? Entonces acá teníamos un ala que se autopercibía como el ala gremial, ¿no es cierto? El ala gremial, la rama gremial que se dio en llamar, porque el peronismo tenía en su fase histórica las tres ramas, la política, la femenina y la gremial, ¿no? ¿Qué pasó? Toda la dirigencia del peronismo de aquellos años, no te olvides que había estado, podría decir, congelada 18 años por el exilio del general Perón, ¿no? Y bueno, cuando el general vuelve a la patria, estamos hablando del 72 primero, el 22 de noviembre, el día de la militancia, ¿no? Después regresa a España y vuelve definitivamente ya para sustituir a Cámpora, ¿no? Según el entonces juez federal de Paraná, Jorge Augusto Enríquez, la finalidad del grupo era actuar como fuerza de choque contra las organizaciones de orientación izquierdista y contra los opositores del gobierno de Entre Ríos. Utilizaban la cooperativa de cirujas de Paraná, liderada por Romero, como una pantalla. Esta cooperativa se creó el 24 de febrero de 1974. Recibía subsidios del Ministerio de Salud por orden de Cresto y tenían algunos aportes del propio Ministerio de Bienestar Social de la Nación, que comandaba José López Rega en Buenos Aires. Y empezaron a apretarnos y bueno, y hasta que un día me siguen. Yo estaba con una compañera, Blanca Osuna, estaba en la placita San Peña, que ella salía del trabajo ahí de la Mercedaria. Íbamos conversando y ella me iba a regalar un pantalón y una camisa que yo, mirá, si tenía plata, que no tenía ni pantalón ni camisa, me regaló. Y le digo, mira, ahí pasaron lo del comando. Y le pedí por favor que se fuera ellos. Andate, le digo, no, me decía que no, andate, man. Y seguí caminando.
caminaba a contramano, para acá, para allá, y me apretaron acá en calle 25 de Mayo. Ahí me tiraron los autos encima y me gritaban, montonero, ¿no? Yo soy peronista. Y me dice, ¿por qué no acusás que ya lo habían matado a Ramón Sánchez? Yo le digo, yo lo acuso a la policía. ¿Vos sos policía? No, no, no. Me decían, no, no, vos sos policía, le decía. Y bueno, y a lo último me dice que me iban a levantar. Y me ofertaron, no, se calmaron un poco ahí porque cuando me dijeron que me iban a levantar, yo tenía el paquete con ropa, y le digo, bueno, alguno se va a ir conmigo. Y quiero abrir el paquete y me gritaron, no, 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 mira que... Y decía que yo iba a poner bomba, no tenía ni para comer. Bueno, y entonces agarraron y se calmaron y vamos a charlar. Bueno, charlé ahí al lado del auto, ellos, rodeado con... Charlamos y dice, mira, anda a la tarde, acá hace gobierno. O sea, en esa época, si a vos los montoneros me decían, te pagan, por decirte, 50 pesos, nosotros te vamos a dar más, mucho, mucho más. Pero no nos jodá con la cooperativa, nos decía. No nos jodá con la cooperativa. No, le digo, sí, yo soy peronista, yo estoy con la JPL. Pero escuchame, me dicen si el gorila Ledesma está con nosotros. ¿Cómo está con ustedes? Si es compañero nuestro. No, está con nosotros, él va y cobra. Todos los meses cobra. Nosotros no sabíamos nada, lo tenían ahí a Gorila, era que estaba con nosotros, ¿viste? Y era el que pasaba todas las informaciones, pero no sé qué información podía pasar, porque lo único que nos movíamos en los barrios, que hacíamos agua, luz, lo que se podía hacer para la gente. Primero empezábamos, digamos, por las disputas, cuando los actos, quién estaba más cerca del palco, quién movilizaba más, cómo entraban las columnas. Y ahí era medio a cadenazo y a banderazo, vamos a decir la verdad. Medio salvaje la lucha cuerpo a cuerpo. Y entrábamos a los actos, bueno, Cámpora, las consignas, Esparza, soldado de la JP, o sea. Y también el Comando Paraná tenía sus consignas a favor de la fórmula. Y ellos tenían acá un funcionamiento que yo digo, no lograron el desarrollo que logró la JP, que se provincializó. Y después de provincializarse se regionalizó, se fue dividiendo y fue aumentando. ¿Ves? Y nosotros lo asociábamos con, digamos, había un dirigente en Buenos Aires que era Jesse, el otro era Brito Lima, que eran quizás cuadros más intelectuales, con mayor conocimiento, que organizaban esa juventud que, digamos, que tomaba un camino distinto al nuestro. O sea, no lo estoy condenando, era distinto, porque nosotros empezamos también a vivir procesos donde Montoneros empezó en sus distintos documentos a ordenar política e ideológicamente. Hubo un momento, hubo un congreso de Montoneros donde saca un escrito, saca un documento donde dice que nosotros estábamos por el nacionalismo, por el socialismo nacional, y nos diferenciamos de los que Perón evita la patria peronista, que era el canto o la consigna de el Comando Paraná, acá en Entre Ríos. Y después estaba también otro que se tuvo que ir, el Yaro Pereira, que era el secretario de Obras Públicas, y quedó en su lugar Moreno, Juanjo Moreno, no sé si la has sentido nombrar. Te digo, la gestión de Gallego fue impecable, a punto tal, cuidaba todo, que me decía, mirá, yo sé que vos tomás mate, pero la yerba te la pagás vos, porque la plata del contribuyente no es para... Hasta eso cuidaba Esparza. Te quiero decir que fue una gestión buenísima en mi criterio, estadísticamente se puede confirmar esto que te estoy diciendo. Ahora, y bueno, llegó el 24 de marzo y todo terminó. En una oportunidad a la noche, se me aparece la policía de investigación en mi casa, todo el mundo me conocía, yo era funcionario y todos sabían que era de la Juventud Peronista de las regionales.
y se me aparece en mi casa a la madrugada, en un allanamiento. Yo no entendía absolutamente nada porque no había pasado nada, era un día común y silvestre. Y me empiezan a revisar todo y bueno, como no encontraron nada que le pudiera servir para justificar mi detención, apareció, me acuerdo quién era y todo, porque era un personaje muy famoso de la Policía de Investigaciones, Carlos Alzugaray, aparece con un panfleto y me dice, mirá lo que encontramos acá. No, no puede ser, le digo, acá no había nada, ¿y qué es? Y era un panfleto del Partido Comunista. Y le digo, no, hagan bien las cosas, muchachos. Si me van a encontrar en mi casa, van a encontrar algo de Montonero, de la JP, no del Partido Comunista. Bueno, creo que hasta se rió, pero sirvió para que me llevaran esa noche y yo no entendía. Dije, bueno, se habrá empezado a poner brava la cosa, pero no, después nos enteramos, no yo nunca hablé con él de eso, pero sí otros compañeros, que el gobernador Cresto le había dicho había dicho que lo hizo para retirarnos a nosotros de la calle. Fue a mí, no recuerdo si a Aldo le pasó lo mismo, me parece que no estaba Aldo. La idea era el comando que se había cansado de nosotros y de no poder hacer nada y de no tener autorización para hacer otras cosas, había contactado a un comando de la Juventud Peronista de la República Argentina al llegada a López Rega, como había dicho. Creo que era Jesse el responsable en esa época, y pidieron que manden un comando a Paraná para limpiarnos, para matarnos a Richard Dett, a Bachetti y a mí, entre otros que supimos. Por eso esa fue la excusa de Cresto, real o no, creemos que fue real, para justificar de que me habían detenido, porque al otro día, así como me detuvieron, me soltaron y no hubo cargos ni hubo ninguna otra cuestión, y ni me preguntaron nada además, simplemente me retuvieron. Bueno, a eso llegaron estos muchachos. La idea era de sacarse sacarnos del camino, digamos, a los que éramos de alguna manera más o menos responsables de la Juventud Peronista de Paraná y de la provincia. El Comando Paraná tenía algunas características concretas. Realizaban el trabajo sucio del gobierno, desarrollaban sus actividades mediante amenazas y atentados, intimidaban a militantes de la Juventud JP Regional 2 y actuaban como miembros de la seguridad del gobernador, aunque ello no figuraba en ningún papel. Además, concretaron varios negocios turbios con la metodología del apriete, como amenazas personales, tiroteos de negocios y colocaciones de bombas, para lo cual contaban con la suficiente estructura logística. Perón hace un discurso muy duro en el año 74, creo que el 1 de mayo, no me quiero equivocar, que expulsa a los montoneros. Y los montoneros se plantan y le dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mi general, que está lleno de gorilas el gobierno popular. Bueno, ahí explotó todo. Ahí explotó todo. Camino siguiente, Montonero se equivoca y plantea el paso a la clandestinidad de toda la organización y de sus cuadros. Te podés imaginar, yo jugaba en Sportivo. Todos los domingos tenía que ir a jugar al fútbol. Trabajaba en la municipalidad. Iba, creo que en esa época, a la Facultad Tecnológica, que funcionaba ahí en calle Alameda de la Federación, en la Escuela Centenario. Pasaba la clandestinidad, una cosa de loco. Error. Entregó parte de su tropa. Bueno, esto también lo conversábamos nosotros entre nosotros. Y yo tuve la suerte, el orgullo, qué sé yo, de estar preso con Jorge Obey, acá también en la Unidad Penal 1.
Porque ahora lo agarran en Diamante, él era oriundo de Diamante. Vino a ver a sus padres y lo agarran y lo traen a la unidad Peraluna. Y ahí hablamos, él me decía, Cabezón, esto no está bien, Cabezón. Nosotros tenemos que empezar a... No puede ser. Y tenía gran razón. Errores de Montonero. Ya desplazado totalmente, Perón ya había puesto el ojo y hacía una transición de lo que eran los que más habían puesto, digamos, en los últimos 2 años de elecciones del periodo histórico y bueno, Perón siguió su filosofía. Yo era el abogado defensor del gobernador Enrique Tomás Cresto, que fue tomado preso ya en Avenida Almafuerte por fuerza aérea. Bueno, también era el abogado defensor del ministro de Gobierno, que era el doctor abogado Luis Norberto Raggio, oriundo de Concordia, del ministro de Economía, el coronel Jerónimo Alberto Cerini, ministro de Economía, del doctor Fernando Pascual Gán, famoso en Patronato porque fue un emblema de Patronato, que era el secretario de Deportes y Turismo, y una funcionaria más, no recuerdo en este momento, pero a nivel de ministerio. Lo que te quiero decir es lo siguiente: el volumen que yo tenía de responsabilidades en un Estado que no era de derecho, porque te quiero ver a vos defender, no es lo mismo defender a un ciudadano, cualquiera sea, en un Estado de derecho, que no. Porque ahí los jueces cruzaban al comando militar a preguntarle al teniente coronel Ernesto Benjamín Cristoforetti, te doy nombres, si tenía que hacer lugar a un habeas corpus o no. Yo viví esa. A mí se me dijo, te lo digo de verdad, mire doctor, tengo que cruzar enfrente al comando. Estaba el comando ahí, ahora ya no está, ¿no? Tengo que ir enfrente, voy a consultar con el teniente coronel. Si vos me dijeras que no es que hubiera estado bien que consultara con un general, pero hasta esos niveles, un juez federal. Entonces nosotros, los que éramos defensores, teníamos miedo. Como testigo en un tribunal yo no lo podría decir porque no me consta, es más una cuestión política o si se quiere ideológica, que estaba claro que eso sucedía, que era dónde venía la infraestructura, dónde venían los medios, quién les brindaba la información y la oportunidad y quién lo frenaba también, porque a lo mejor Roldán, yo no recuerdo específicamente, no sé si lo vi creo que lo vi después, mucho tiempo después, hasta hace 10 años atrás, 15 me parece que vivía todavía, no recuerdo bien, pero en ese momento ni siquiera lo conocía de vista, creo, solo habré visto algún acto, pero estaba claro que esa era la relación y que lo que le permitían hacer hacían, algunas cosas extras menores no se las permitían y las hacían igual porque era un grupo, por eso decía que parapolicial, pero con bastantes limitaciones porque no estaban preparados además, y era más bien un grupo, una patota de choque, digamos, de esto que puede aparecer a la salida de un baile ahí en algún lugar, ¿viste? Pero se parecía a eso que una organización. Y ya el nombre, le pusieron comando, eh, evidentemente que no tenían ni idea, digamos. Pero que hicieron daño, eso también es cierto. Ya venían elaborando esta estrategia que es apoyada con esto que ocurre en el 74, después de la muerte del general Perón, la asunción de Isabel. Ahí hay como un avance de López Rega, visto desde afuera, está claro. Yo 22 años, 23, en el 74. O sea, no era una cosa nueva, era ejecutar cosas entre pares que ya se había hablado. Y acá había también grandes ideólogos, por ejemplo, Otalagano, el doctor Otalagano,
el doctor Cavallaro, todos ellos conformaban una conducción político-ideológica muy importante, con bases que eran los Romero, los Lenzi, había mucha gente. A Paldetti yo lo rescato porque era un dirigente que estaba ahí también, pero un dirigente que tenía una visión política distinta, era integrador, sabía, digamos, había leído a Perón, como lo hemos leído todos nosotros, y te sabes ubicar. Había desmanes, estaban los ubicados y los desmanes. Yo creo que si vos la buscás por ahí, viene por la conexión digamos, que hace estos delegados de la policía provincial que toman contacto operativamente con estos sectores que tenían inserción en barrio. Tenían mucha inserción en los barrios, porque eran, digamos, asistidos socialmente, asistidos, digamos, para repartir dádivas a la gente humilde que la necesitaba, digamos. Era una organización paralela, un Estado paralelo, o con fondos del Estado que tenía su funcionamiento. Tras el golpe de Estado de marzo del 76, el general Juan Carlos Trimarco, interventor de la provincia, ordenó encontrar urgentemente a los integrantes del Comando Paraná y dispuso la inmediata detención de sus integrantes. Romero, Lenzi y González fueron detenidos la madrugada del 24 de marzo en Villaguay. Torales fue detenido a los pocos días. Bala cayó preso al día siguiente. Antes de ser detenidos, los 4 primeros habían cenado con el gobernador Cresto, quien les sugirió irse de la provincia porque el golpe era inminente. Ya detenidos, padecieron el consejo de guerra realizado por jueces militares. El consejo se llamaba así, 2 puntos. Consejo de Guerra Subzona 24. Eso es la logística que tienen los militares, ¿no? El Consejo de Guerra fue una sentencia adicional a la sentencia de la Justicia Federal. O sea, mi defendido fue condenado por el 210 del Código Penal, ¿no es cierto? Porque era asociación ilícita encima, eran más de 2. Bueno, una cosa era defenderlo en el marco y en los recintos de la Justicia Federal de Paraná, donde uno ya como abogado maneja el código, maneja las estrategias procesales, etc. Pero vos, ¿qué vas a manejar del procedimiento militar, que se rige por el famoso Código de Justicia Militar, que luego el presidente Alfonsín, con buen criterio, lo mandó a reformar al Parlamento, y el Parlamento puso las cosas en su lugar? ¿A qué le llamo puso las cosas en su lugar? No había derecho a apelación de las sentencias militares ante las cámaras del fuero civil y comercial, del fuero penal. Bueno, se salió bien del Senado y se reformó, y bueno, el Código de Justicia Militar es el código hoy en día, el código que el doctor Alfonsín, como presidente de la Nación, mandó al Congreso. Al comienzo empezamos a ver que sí, que se juntaban y que respondían a determinadas consignas, como ya dije, más bien de la derecha del peronismo, que eran muy agresivos, hostiles, y lo manifestaban en todo momento en que nos encontrábamos por ahí. Intentaron alguna vez, sin éxito, sin el menor de los éxitos, diría, interrumpir alguna de nuestras movilizaciones, que eran realmente, eran masivas, eran grandes, y ellos eran un grupo pequeño que nos movilizaba, salvo a sí mismo, a nadie más. Y bueno, y se fue gestando ahí con el gobierno, con el comienzo del gobierno
peronista del 73 creo que también estaba bastante arrimado a ellos por la parte sindical, el Gordo Blanc, que era el vicegobernador de la provincia. Y ahí fue, había algunos cargos. Yo creo que la memoria no me funciona muy bien en este momento, pero creo que, por ejemplo, Gitano Romero tenía un cargo en salud pública, en la dirección, o no sé si era Ministerio de Salud Pública, y algunos otros también, otros cargos por ahí. Y bueno, así se fue armando la red esa. ¿Y cómo terminó? Yo creo que, si mal no recuerdo, terminó que hasta fueron, por sus actitudes y por la manera que actuaron y por lo patoteril yo creo que hasta se pusieron en contra a los mismos militares del golpe. Yo creo que varios fueron detenidos. Yo no sé, después yo me tuve que prófugar de Paraná en el 75, mucho antes del golpe, me tuve que ir justamente, además por todas estas denuncias y por lo que pasaba a nivel nacional. Y tuve que renunciar a mi cargo en la municipalidad e irme de la provincia, a la cual no volví hasta después del exilio en 95. Pero tengo entendido de que sí, que varios estuvieron algún tiempo presos en épocas del golpe militar. Mi relato es producto de la toma de información. Yo no estaba en el lugar, te digo la verdad. Un vehículo. Cosa que se empezó a repetir también a Coco Herbeta, que iba a la UCA, se introducen a la UCA, a la Universidad Católica que estaba en Calle Urquiza, y lo sacan de adentro y desaparece. O sea, todo eso está vinculado, ya eso me parece AAA. Ya estamos en una etapa avanzada, ya estoy hablando, o sea, Pichón creo que es año 75. O sea, 76 el golpe. Ya estábamos a la puerta del objetivo final que se habían planteado cuando hacen la ley antisubversiva en el año 74. El nivel de violencia aumenta, ellos también aumentan. Sí. El proceso fue aumentando, fue en crecimiento la violencia. O sea, yo hablé de Tucumán. Bueno, estaba el operativo Independencia que tuvo, no sé, ahí estaba el ERP. Fundamentalmente ellos desarrollaban la teoría de la revolución no urbana como planteaba Montonero, sino el viejo foco guerrillero que un poco, digamos, planteaba el Che Guevara en esa época. El Consejo de Guerra dictó sentencia en plena dictadura. Cresto fue condenado a 6 años de reclusión como partícipe de tenencias de armas y explosivos, Romero y Torales a 4 años, Lenzi y González a 3 años por el mismo delito, y Garza a 3 años por tenencia de armas y Acevedo a 6 meses. Carlos Bala quedó en libertad y no fue juzgado como integrante del comando, lo que evidenció su conexión con el poder militar. Posteriormente, en julio de 1976, los condenados declararon ante el Juzgado Federal de Paraná. La mayoría negó lo que habían declarado en el Consejo de Guerra. Cresto se mantuvo en sus dichos. Romero alegó miedo por el trato del ejército en el interrogatorio, encapuchado,
Negó recibir órdenes del gobierno y afirmó que el comando era una agrupación juvenil del PJ ya disuelta e inexistente. La época del golpe ya no estaba. Al golpe a mí me agarró en Rosario. Yo estuve en Santa Fe un tiempo militando en el destino. Después pasé a Rosario, que es donde me agarró el golpe, y a raíz del golpe, Rosario y las caídas y demás, terminé yéndome o viniéndome en realidad, porque ahora estoy acá a Córdoba, que es a donde me secuestran a mí y paso 2 años en un campo de concentración, antes de irme al exilio. Pero por eso, en la persona ideal para hablar de estas cosas, porque siempre estuvo en la provincia, aunque preso, pero estuvo en la provincia, es Aldo Bachetti. Él no se va y lo detienen y, y me parece que lo detienen en una oportunidad en que yo me escapo por los techos, no de la misma casa, pero de la casa donde me fueron a buscar. A Aldo lo agarran en su casa y yo, en la misma oportunidad, la misma noche me buscan a mí y yo me escapo por los techos y a raíz de eso ya me tengo que ir definitivamente de Paraná. Es a raíz de lo de Sánchez, a raíz del secuestro, tortura y el asesinato del compañero Pichón Sánchez. eh, eh, a raíz de eso viene un montón de allanamientos y bueno, esa noche algunos compañeros logramos zafar de distintas maneras y otros compañeros como Aldo y varios compañeros más fueron detenidos en su domicilio y ya se pasaron casi toda la dictadura o buena parte de la dictadura adentro, digamos. El gobernador Cresto estuvo en 3 cárceles: Paraná, Gualeguaychú y terminó en Concordia. Yo iba de vez en cuando iba a visitarlo. En ese ejercicio, digamos, se hacía muy difícil hablar con él. Y en todo caso, me apuraba en cuanto al estadio procesal de sus propias causas. Para él era todo eso. Vos tenés que ponerte en lugar de una persona que está presa de un golpe militar, genocida, con desapariciones y todas esas cosas, ¿no es cierto?, que está arriba de los 60 años. Entonces yo siempre relato las incertidumbres en cuanto a... Yo iba manejando a la cárcel, ya iba mal yo, iba manejando, ya iba para abajo, ¿viste? Y dicho y hecho. Yo entraba al penal, bueno, ya me hacían pasar, ahí estaba el tristemente célebre suboficial mayor Appelans, no sé si te suena. Él me resultaba bastante indigerible, o yo le resultaba bastante indigerible a él, como vos te guste más, porque eras de sarnearte, ¿viste? Sarnearte, no sé si está bien dicho, ¿viste? Más o menos. Una cosa muy desagradable. Jamás me imaginé que iba a terminar condenado. Mirá vos, ¿no? Con lo que son... Bueno, yo llegaba a la celda y había una clave que no fallaba. Si él me decía, hola, doctorcito, sin hola, es porque estaba para abajo. Me ninguneaba por ser joven. Si me decía, hola, doctor, estaba normal. Bueno, en ese cuadrante, digamos, él, y yo no me quedaba mucho tiempo, ¿viste? Porque no era bueno, no era fácil, ¿viste? Porque todo eran negatividades, y ponía, por ejemplo, hablaba de temas que yo no entendía mucho, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, se ponía agresivo. Y yo no quería estar en eso, ¿viste? Me hacían mal a mí. Yo llegaba a mi casa y quedaba mal, ¿viste? Laburaban en conjunto. Ellos laburaban en conjunto, ellos se reunían cuando querían con los... Ellos te hacían así allanamientos, te hacían levantar cuando querían, te perseguían, te seguían, te apretaban, ¿viste? No había forma de, ¿viste? Era
una represión total, ¿viste? Que no te dejaban mover, ¿viste? Pero ya te digo, estaba comandado por esa gente, ¿viste? Y lo que más me dolía era que manejaban toda la zona del Volcadero. El compañero Esparza le dio un galpón a ellos, el Volcadero, para que hicieran la cooperativa. Pero Esparza ni sabía que estos chantas iban a hacer eso, que apretaban, se violaban a la mejor mujer y todo eso. La policía nunca dijo nada, nunca, porque estaba con ellos. Y el capo de todo era Roldán, Alzogaray, Bala, y después venía toda la banda chica esa, pero manejado todo por ellos. Y el resto le dio la orden de desarmar el Comando Paraná. Y ellos se van con las armas y lo interceptan en coso. Pero ahí no solo lo tenían a Bala metido, tenían otro más. Había un otro concejal que yo no me acuerdo si era Bala, no me acuerdo el apellido, que fue concejal en esa época, que era el que también le daba las armas, y cuando hacían quilombo, te comento porque yo me acuerdo de la facultad esa que está ahí en calle Las Meras y Buenos Aires. Viste que había un bolicho, ¿cómo era que se llamaba ese? Hace muchos años. Un café que tomaba. Los Alpes. Bueno, se juntaban en los Alpes y ahí cruzaban enfrente y tiraban tiro a la facultad, le apretaban a los compañeros y perseguían mucho, más que a la JP, a los gurises, que era la web. Que en la web estaba el compañero Juan Carlos Valle, había mucha gente, Moro, un montón de compañeros que luchaban, pero eran pibes, ¿entendés? A comparación de lo que nosotros, ellos tendrían, yo calculaba y tengo 74 años, yo tenía 22 en esa época, o 20 y pico, y ellos tendrían 18, 17 años, ¿viste? Los perseguían, pero aparte entraban con las armas, estaba la Federal enfrente, no había problema, mirá el manejo que tenían. Cresto, Romero, Torales, Lenzi, González, Garza y Acevedo permanecieron con prisión preventiva en esos tiempos de la dictadura. Ricardo Remedia, Paldetti, Roldán y Bala fueron beneficiados con libertad condicional. La sentencia fue confirmada en apelación por Cámara Federal de Paraná en mayo de 1977. Finalmente, en 1984, con la recuperación de la democracia, el juez federal Raúl Ernesto Martín decidió la libertad y el sobreseimiento de la mayoría de los imputados. Los nombres de Romero, Lenzi y Bala volvieron al candelero en 1991 cuando fueron imputados por el secuestro y crimen del escribano Rubén Calero. Romero y Bala terminaron con prisión perpetua, Lenzi quedó en libertad. Y hasta el final de sus días dijeron que nunca tuvieron que ver con el caso. La negación, la impunidad, la violencia y la muerte entremezcladas, como parte de sus vidas. Barrandegui en ese tiempo era el gobierno de Busti, primer gobierno de Busti. Barrandegui era fiscal de Estado. Era hombre de mi entera confianza por su capacidad, por su honestidad. Bueno. Entonces llega un momento que yo empiezo a ver que esto no funciona, que se investiga por un lado acá y que de hecho el caso Calero terminó con un hecho político que ya vamos a llegar a eso. Hablo con Barrandegui y le digo, mirá, acá está pasando esto y esto y esto, yo creo que acá tendríamos mínimamente reunirnos con el fiscal del Superior Tribunal, que era Carlín en ese tiempo, yo por la Cámara, y el juez de instrucción era Beade, Jorge Beade. Pobre muchacho, no le daba el paño, no es que fuera malo ni nada, pero temblaban con el poder. Ese es el problema que hoy subsiste más que nunca. Es decir, para ser juez, además de la capacitación jurídica que tiene que tener algo mucho más importante, que es la firmeza, la convicción de ser independiente y no quebrantarse ante ningún
la presión externa del poder. Bueno, Viade, pobrecito, medio que nos delató a nosotros, como que nosotros habíamos armado, fue una payasada total, y cuando lo único que se buscaba era preservar la búsqueda de la verdad, la suerte de la investigación de la causa. Esa fue la reunión que se hizo. Y bueno, y se armó todo un paquete, y el Superior Tribunal, un día me llaman a mí, y me quisieron presionar, los largué parado. Eran, me acuerdo, 9 eran. Estaban los 9 sentados, y me sentaron a mí, y le revolví a todo. Y terminó en la nada, así era un disparate eso. O sea, era un mecanismo de presión donde estaban todos metidos, y este muchacho Viade, pobrecito, temblaban con el poder y queriendo ensuciar la cancha, y de hecho la causa fue muy mal llevada, fue maltratada. Llegamos al juicio de Calderón. ¿Y qué hacen? Lo imputan a Bala y a Gitano Romero. Y el tribunal, nosotros no podíamos intervenir, los otros tampoco, y designan jueces ad hoc. Y uno de los jueces, ya fallecido, Horacio Blanc, fue el único que se puso los pantalones y votó en disidencia. Y los otros 2, que eran de cartón, ¿quién presionaba para que se resolviera? Buscando autores que no eran, Carlín, por supuesto, delegado de Busti. Los llamó, fue un escándalo. El día de que iban a dictar la sentencia, Carlín hablando con estos 2 jueces, y bueno, y 2-1 salió la sentencia y lo condenaron al Gitano, y el Gitano no tuvo que ver en la... Y al verdadero autor de la muerte, que fue el que lo ahogó a Calero en el río, y el chofer, ¿cómo se llamaba? Puta. Yo creo que ha muerto también. Ese quedaron impunes. Y Horacio Blanc votó en disidencia, porque no había nada para condenarlo. Era la historia del Comando Paraná.